Buenas noches, hermanos, qué gusto saludarles a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares o donde se encuentren por este medio para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Qué bueno que pueda apartar este tiempo y que lo podamos dedicar al Señor y específicamente a su palabra para poder aprender más de ella. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche, así que oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad, porque cada día podemos disfrutar de tu misericordia, de tu bondad, porque tus bendiciones para nuestras vidas, Señor, son innumerables. Señor, nos has dado techo, vestido, alimento. Gracias por tanto, Señor, has cuidado nuestras vidas y hoy nos permites estar aquí, Señor, para poder seguir aprendiendo más de esta fuente inagotable de tu palabra. Ayúdanos, dirígenos, enséñanos. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada y te pedimos, Señor, de tu auxilio y de tu ayuda. Gracias porque eres bueno y porque eres maravilloso. Ayúdanos y dirígenos en esta noche en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué privilegio que nos pueda acompañar. Espero que tenga lista su Biblia. Me pueda acompañar al primer libro de Samuel. Y vamos a leer del capítulo 7, versículos 15 al 17. Y después vamos a continuar a leer el capítulo 8 y vamos a leer todo este capítulo. Así que, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 15 al 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel y edificó ahí un altar a Jehová. Capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías, y era juez en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrarán para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros.
Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo, escuche bien esto, hermano, porque dice que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y vuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Hoy quisiera hablarles, y he titulado el mensaje: un rey como las demás naciones. Los pasajes que acabamos de leer nos deberían de conmover y nos deberían de llevar a la meditación y a la reflexión. Un pueblo, hermanos, que ha visto la bondad de Dios, que ha cuidado de ellos, que ha traído paz, pero que a pesar de todo esto, ellos quieren seguir el ejemplo de las naciones vecinas. Y ahora lo que le piden a Samuel, se reúnen los ancianos y le dicen: ya estás viejo, ya estás anciano, y lo que queremos es un rey, como las demás naciones también lo tienen. Es algo triste observar estos pasajes, y queda claro, hermanos, de que el rechazo no es contra el profeta, no es al profeta, sino que el rechazo es a Dios mismo. Samuel es el último de los jueces que juzgará a Israel, y ya lo vimos en el capítulo 7, versículos 15 al 17, que fueron los primeros versículos que leímos. Observamos eso. Y la historia de los jueces se cuenta como una serie de ciclos repetidos. Yo no sé si usted se acuerda de este ciclo, ¿no?, que se observa en el libro de Jueces. Al pecado le sigue el juicio, al juicio le sigue el arrepentimiento, y al arrepentimiento le sigue la liberación, y a la liberación le sigue entonces un periodo de paz. Eso es muy evidente, y observamos ese ciclo en el libro de Jueces. Dios levanta un juez para liberar a su pueblo y gobernarlo en paz. Una de las características de los jueces es de que tienen que guiar, juzgar a Israel, trayendo paz durante toda su vida, pero cuando el juez muere, el pueblo vuelve a su pecado. Y eso lo observamos, hermanos, en el libro de Jueces, y comienza nuevamente el ciclo de pecado, el ciclo de juicio, arrepentimiento, liberación y el periodo de paz. Y corre y va de nuevo, diríamos. El ciclo comienza de nuevo, y el libro de Jueces describe este patrón en Jueces capítulo 2, versículos 10 al 19. Usted lo puede leer y observar cómo es que inicia este ciclo, y esto luego se convierte en el marco para el resto de la narrativa. La historia de Primera de Samuel, capítulo 4 al 7, encaja en este patrón del libro de Jueces. Y si usted lee detenidamente el capítulo 4 al capítulo 7, va a observar también este mismo patrón o este ciclo. El pecado lleva a juicio en los capítulos 4 al 6, y luego el pueblo se arrepiente y Dios levanta a Samuel como juez,
se nos dice, hermanos, que Samuel en el 7:6 estaba sirviendo como el líder de Israel en Mizpa. La palabra juez, hermanos, se podría relacionar con el liderazgo en el libro de Jueces, y vemos que luego el juez Samuel libera entonces a Israel y como resultado disfruta de paz durante toda su vida, y eso también ya lo hemos observado, que el pueblo se arrepiente, se vuelven al Señor y viene un periodo de paz. Entonces Samuel continuó siendo juez sobre Israel todos los días de su vida. Y así es como podría concluir el capítulo 7 en el versículo 15, donde dice: y juzgó Samuel a todo Israel todo el tiempo que vivió. Todo el tiempo entonces que vivió Samuel, él juzgó al pueblo. Pero el capítulo 8 y versículo 1 introduce una ruptura en el patrón. Samuel nombra jueces a sus hijos. Y esto es algo también interesante y es algo triste de lo que se puede observar en este contexto. Esto nos hace recordar a Elí y cómo Elí y sus hijos se habían pervertido, se habían alejado del Señor, habían cometido pecado. Y ahora, hermanos, se comete también un error. Vemos que Samuel nombra jueces a sus hijos y los introduce, hermanos, como un liderazgo hereditario. La única vez anteriormente que el hijo de un juez se eligió como líder terminó en desastre, y me refiero a Elí. Por cuestión de tiempo, hermanos, no me puedo detener mucho aquí, pero los liderazgos hereditarios el día de hoy son muy comunes, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo, hermanos, de que no hayan hijos de pastores, por ejemplo, que tengan un llamado genuino del Señor. Yo creo que hay hijos de pastores que tienen un llamado genuino y Dios los utiliza y Dios los levanta, y muchos continúan con el ministerio que un día Dios les dio a sus padres. Pero también, hermanos, debemos de ser conscientes que muchos no tienen un llamado del Señor y que el liderazgo, el pastorado, el ministerio no es algo hereditario. Y este es un grave error, hermanos, en muchas iglesias, en muchas congregaciones, en muchos lugares donde se les hereda a los hijos, podríamos decir, el ministerio, el liderazgo, el pastorado, pero donde los hijos no tienen un llamado del Señor y donde los hijos no tienen realmente un compromiso con Dios. Y esto, hermanos, a través de la palabra de Dios y a través de la historia, vemos que solo lleva al fracaso y a la destrucción. Ya lo vimos con Elí, ahora lo observamos nuevamente con Samuel. Él hereda el liderazgo a sus hijos y sus hijos, hermanos, lamentablemente también se pierden. Abimelec, hermanos, el hijo ilegítimo de Gedeón, se hizo nombrar rey y esto condujo a una guerra civil en Jueces capítulo 8. Sin embargo, ahora el propósito de Samuel es responsable de nombrar a sus hijos. Y pongo estos ejemplos, hermanos, para que veamos el desastre que hay cuando se delegan o cuando se heredan, los liderazgos. Y el versículo 3, hermanos, del capítulo 8 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No andan en los caminos que estuvo su padre Samuel. Se convirtieron en personas avariciosas. Se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Hace varias semanas escuchaba yo a un periodista mexicano. Él dijo en la entrevista: yo he tenido la oportunidad
de entrevistar a varios candidatos que se han lanzado a la presidencia en este país, en el país de México. Y cuando todos son candidatos, hay una característica, decía él, es que son buenas personas, y yo creo que si son buenas personas, vienen con muy buenas intenciones. Pero también he observado, decía este periodista experimentado, ya con experiencia, que cuando llegan al poder, y sin excepción, decía él, a todos les ha pasado, a todos los candidatos, que cuando llegan al poder, algo cambia en ellos. Automáticamente, algo cambia en ellos. Qué interesante que cuando los hijos ahora de Samuel se les hereda, por decir de esta manera, el liderazgo, vemos, hermanos, de que ellos entonces no andan en los caminos de su padre Samuel, se convierten en personas avariciosas y se dejan sobornar y pervierten el derecho. Aceptar sobornos estaba claramente prohibido en Deuteronomio capítulo 16, versículos 18 y 19. Y vemos, hermanos, que nuevamente la historia de Elí se repite. Elí tuvo 2 hijos inmorales, por lo que Israel está gobernado por el hijo adoptivo de Elí, y me estoy refiriendo a Samuel. Y ahora los hijos de Samuel también se corrompen. A la gente no le gusta lo que está pasando, y al acercarse a Samuel le explican sus preocupaciones. Y le dicen, hermanos, en el versículo 5, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Tú eres viejo, tus hijos no están siguiendo tus caminos, y ahora lo que ellos piden es que entonces se les nombre un rey que los dirija. Esperamos, hermanos, que el Señor inicie la presentación de un rey. Pero en lugar de eso, es una petición de los líderes. En textos anteriores, hermanos, se anticipa, y creo que esto es importante, hermanos, y quiero que me presten atención, porque en textos anteriores se anticipa a un rey. En algún momento sí tenía que surgir un rey. Génesis capítulo 17, versículo 6, también el capítulo 35, versículo 11, capítulo 49, versículo 10, Números capítulo 24, versículo 7, Deuteronomio capítulo 17, versículo 24 al 20. Y aquí vemos, hermanos, textos donde se anticipa entonces un rey. Parece que ahora es el momento de que esa anticipación se convierta en realidad. Sin embargo, tanto Dios como Samuel reciben la petición de un rey con desaprobación. Samuel se lo toma como algo personal, pero Dios dice: no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí. El versículo 7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Qué tremendo, mis queridos hermanos. No te están rechazando a ti, a mí me han rechazado, para que yo no reine sobre ellos. Y aquí hay tanto, hermanos, en lo cual pudiéramos reflexionar. ¿Cuántas veces, hermanos, creemos nosotros como pastores, aquellos a los cuales Dios nos ha puesto en lugares de privilegio dentro de su iglesia, pero muchos decimos mi iglesia, mi congregación? Muchas veces nos sentimos tristes, no porque
han dejado de buscar a Dios o han dejado de venir a mi iglesia, mi ministerio, mis ovejas. Y estamos tan equivocados, mis hermanos. Y caemos como en el error de Samuel, ¿no? Pensar que me están rechazando a mí. Y creo yo, hermanos, que en el ministerio esto es importante. Muchas veces, por supuesto, que nos ponemos tristes cuando observamos, hermanos, que hay gente que de repente se aleja del Señor, se va del ministerio, tantas problemáticas que muchas veces hay. Pero lo que debemos de estar conscientes, hermanos, es de que nosotros somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, siervos de nuestro Dios Todopoderoso, y que realmente la gente a quien realmente muchas veces rechaza es a Dios. Tanto Dios como Samuel reciben la petición de un rey con desaprobación. Samuel se lo toma como algo personal, pero Dios le dice: no te están rechazando a ti, Samuel. A mí es quien me están rechazando. Entonces, como Dios le dice, Samuel advierte al pueblo cómo será un rey. Y me gustaría que pudiéramos leer del versículo 10, estamos en el capítulo 8, y que podamos leer del versículo 10 al 18. Y quiero que observemos, hermanos, las características que tendrá este rey. Samuel les está diciendo cómo va a ser este rey. Tal vez así reacciona el pueblo, tal vez se arrepienten. Pero también vamos a ver cuál es la posición, cuál es la respuesta del pueblo. Versículo 10. Y refirió Samuel a todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Escuche esto, mi querido hermano. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Uno esperaría que el pueblo reflexionara, se arrepintiesen y se volviesen al Señor. El profeta Samuel les está presentando y les está diciendo qué es lo que les espera. Y con la venida de un rey no les espera nada bueno. Y aquel día le van a clamar a Jehová, dice el profeta Samuel, pero el Señor no los va a escuchar. Yo no esperaría que la reacción del pueblo sea de arrepentimiento y que se vuelvan al Señor y que se vuelvan al Dios Todopoderoso. Pero ellos, hermanos, no quieren escuchar la voz de Dios, sino que al contrario vemos de que ellos quieren un rey y están obstinados con que quieren un rey. Queremos un rey sobre nosotros. Y el ejemplo es, hermanos, y lo que ellos ponen y dicen es: entonces seremos como todas las demás naciones, como un rey que nos guiará y saldrá delante de nosotros y peleará nuestras batallas, dice el versículo 19 y 20. Entonces, cuando Samuel le informó esto a Dios, les da lo que quieren: un rey. Él les ha advertido, pero ahora permite
que lo rechacen. Y nuevamente vemos al pueblo rechazando a Dios, rechazando su gobierno, rechazando su señorío. El pueblo está rechazando a Dios y no quieren su gobierno. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tomado esta decisión? Y nos alejamos de Dios. Y no queremos saber más de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a reflexión? Pero muchas veces no actuamos con arrepentimiento, sino actuamos con arrogancia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y esto es extraño porque Dios ha prometido a su pueblo un rey, como lo decía hace unos momentos. El libro de Jueces ha señalado la necesidad del pueblo de tener un rey. Y alguien podría decir, bueno, pastor, pero ¿qué de malo es de que el pueblo de Israel quiera tener un rey? Además, ya se había dicho en las Escrituras. Ahora el pueblo pide un rey y Dios lo ve como un rechazo personal. Y porque es cierto, están rechazando a Dios. Advierte que un rey no le será bueno. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el pueblo pide al rey equivocado. Y aquí está la clave, hermanos. Vuelvo a preguntar, ¿qué de malo es de que el pueblo de Israel tenga un rey? Además que ya había sido mencionado en los pasajes que ya los he mencionado. Y alguien puede decir, bueno, ¿qué de malo es de que el pueblo de Israel tenga un rey? Y el detalle aquí, hermanos, en estos pasajes, es que el pueblo pide un rey equivocado y con motivos equivocados. En el Sermón del Monte hemos observado y analizado la importancia, hermanos, de los motivos, y es algo de suma importancia. Note por qué el pueblo pide un rey. El versículo 5 dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, en el capítulo 8 y versículo 5 dice, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y escuche esto, vea el ejemplo que el pueblo de Israel está tomando, como tienen todas las naciones. Y aquí está la motivación. Si las demás naciones lo hacen, nosotros también lo tenemos que hacer. Falta lógica en esta petición. Quieren resolver. Es que esto es tremendo. Por eso digo, hermanos, de que hay una falta de lógica en esta petición. Quieren resolver el problema del liderazgo hereditario fallido instalado con un liderazgo monárquico hereditario. Hay una falta de lógica. Cuando el pueblo de Israel tenga un rey, cuando esté constituido, pues el próximo rey será el hijo de este y se convertirá en un reinado hereditario. Y en esa línea es donde va a seguir saliendo nuevamente el rey. Es un sistema que ha fracasado. Lo hemos visto con Elí, lo hemos visto también con Samuel. No ha funcionado. Pero la falta de lógica del pueblo es que ahora ellos quieren un liderazgo monárquico hereditario. Porque según ellos,
ese liderazgo sí va a funcionar. Pero el verdadero problema es más profundo y serio que el pensamiento ilógico. Y todavía voy un poco más allá de este pensamiento ilógico. El pueblo no pregunta por el rey que Dios ha prometido. Y este es el grave error del pueblo de Israel. No preguntan por el rey que Dios ha prometido. Piden un rey como el que tienen todas las demás naciones. Ellos están pidiendo entonces un rey como lo tienen las demás naciones. Y aquí también nuevamente, hermanos, hay mucho que meditar y podríamos sacar otro sermón de esto, porque la pregunta aquí es: ¿qué ejemplo nosotros estamos siguiendo? Una crítica, hermanos, que muchas veces se le ha hecho a la iglesia es de que hoy la iglesia se está pareciendo más al mundo y que el mundo no se está pareciendo más a la iglesia. Creo que aquí, mis queridos hermanos, hay un grave problema y es importante reflexionar y detenernos. Entiendo que le queremos llegar a nuevas generaciones. Entiendo que debemos de utilizar métodos de evangelismo. Pero ¿en qué momento la iglesia se está pareciendo más al mundo? Con el propósito, entre comillas, de alcanzar almas. Hoy la iglesia está pasando por una grave crisis. La iglesia creo que está en crisis. Hoy cuántos congresos, cuántos conciertos, cuántas actividades se parecen, hermanos, más al mundo, y que cuando yo creo que debería de ser diferente, ¿no? El mundo se debería de parecer a la iglesia. Si el mundo debería de ver un ejemplo, tendría que ser la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que estar atentos y despiertos. Nuestros jóvenes tienen que estar atentos, despiertos. Hoy muchas personas han abandonado la palabra de Dios. Y como ven a tal artista cristiano que está haciendo eso, ese es su ejemplo y su referencia. Entonces yo lo voy a hacer. Es que ¿qué no has visto al pastor que sale en YouTube y cómo predica, cómo se viste, qué es lo que hace, qué es lo que tiene? Y entonces yo también lo voy a hacer. Máximo, hermanos, los liderazgos norteamericanos. Y donde muchos ponen sus ojos, ¿no?, en esos grandes liderazgos. Y entonces el líder, este liderazgo se convierte en mi ejemplo. Y como él se viste así, entonces yo también me voy a vestir de esta manera. Como él hace esto, entonces yo hago esto. Hermanos, creo yo que en la vida debemos de tener criterio. Y debemos de ir a la palabra de Dios. Y nuestro único ejemplo debería de ser nuestro Señor Jesucristo. Y creo yo que eso es de suma importancia. Hoy creo que mucha gente se está pareciendo más al mundo, cuando debe ser distinto. Nosotros debemos de marcar una diferencia. Y espero que no seamos como el pueblo de Israel, que nos entre por este oído y que salga por el otro oído, porque en realidad no nos importa la palabra de Dios. Cuando Samuel describe lo que tal rey reclama como sus derechos, el pueblo insistentemente repite su demanda de un rey sobre nosotros. Entonces seremos, dicen ellos, seremos como las demás naciones.
Las modas, hermanos, van y vienen. Y muchos quieren seguir las nuevas modas. Y aunque desagraden a Dios, quieren seguir las nuevas modas. Tipos de pensamiento, ideologías. Por eso es importante estar fundamentados en la palabra de Dios. Entonces seremos como las demás naciones, como un rey que nos guiará y saldrá delante de nosotros y peleará nuestras batallas. ¿Acaso Dios no les ha dado a ellos la victoria? ¿Acaso Dios no los ha protegido? ¿Acaso Dios no los ha liberado de los filisteos? ¿Acaso Dios no ha traído paz a su nación? Pero ellos quieren un rey como las demás naciones, porque ese rey sí va a pelear por ellos. Vamos a ver qué pasa cuando surja uno llamado Goliat, ¿no? Pero el pueblo dice, no, nuestro rey va a pelear por nosotros. ¿Por qué quieren un rey como lo tienen las demás naciones? Porque quieren que Israel sea una nación como todas las demás naciones. En esencia, y aquí tiene que ver, hermanos, con un tema de identidad, porque en esencia ya no quieren ser Israel. Eso tiene que ver con un sentido de identidad. Ya no quieren ser Israel, sino quieren ser como las demás naciones. Muchos dentro de la iglesia ya no quieren ser entonces como la iglesia, sino que se quieren parecer al mundo. Quieren seguir los patrones del mundo. Ya no queremos vivir apartados para Dios y ser un pueblo escogido, apartado. Y también esto es reduccionista. Originalmente la palabra santo significaba distinto, apartado y podríamos decir diferente. Israel fue llamado a ser diferente a las naciones porque fueron llamados a ser como Dios, pero ahora quieren ser como las naciones. Muchos dentro de la iglesia no quieren ser diferentes, quieren ser iguales que los otros, quieren ser como los demás. Israel era el pueblo de Dios. En el corazón de su pacto con Dios estaba la promesa: os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Éxodo capítulo 6, Jeremías capítulo 31. Eran un pueblo especial, con una relación especial con Dios. Eran una nación santa, apartada para Dios. Fueron llamados a ser luz para las otras naciones. Y fue algo que el pueblo de Israel nunca entendió, de que ellos tenían que ser luz para las otras naciones. Las otras naciones tendrían que haberse seguido el ejemplo de Israel. Pero ahora Israel, hermanos, pierde la visión. Y ellos dicen, no, nosotros queremos ser como las demás naciones. En otras palabras, tenían una identidad misional. Debían ser como Dios para revelar a Dios a las naciones. Y nosotros, hermanos, como iglesia, creo que también hemos perdido nuestra identidad misional, porque nosotros debemos de ser como Dios para revelarnos, para que Dios, se revele a las demás naciones. Pero hoy ya no queremos ser luz. Hoy lo que queremos es parecernos a los demás. No importa que salgan modas que ofenden a Dios. Lo importante es ser como los demás. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Ahora quieren ser como todas las demás naciones. Es un cambio total de quiénes son. Por eso, vuelvo a repetirlo, esto tenía que ver con la identidad del pueblo de Israel.
Se suponía que eran una nación cuyo comportamiento estaba gobernado por la palabra gobernante de Dios, pero en cambio su comportamiento se rige por lo que hacen las otras personas. ¿Por quién se rige, hermanos, nuestro comportamiento? Por lo que vemos en YouTube, por lo que vemos en TikTok, por cómo nos lavan el coco a través de las redes sociales, a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, o nuestras vidas, hermanos, se rigen por la palabra de Dios y realmente la tomamos en serio, la meditamos, la escuchamos y la obedecemos. ¿O es más importante lo que dice aquel influencer? ¿O es más importante lo que dice el TikToker? Espero que en nuestras vidas gobierne, hermanos, la palabra de Dios. Se suponía que eran diferentes, distintos y santos, pero en cambio quieren ser iguales, conformarse, encajar. ¿Cuántos, hermanos, hoy quieren encajar en el mundo? Es que yo me quiero parecer a ellos. Hermanos, en el Sermón de la Montaña lo hemos observado y nosotros vamos en contra de la corriente. No podemos compartir los valores del mundo. Nosotros debemos de ser personas distintas, santas, separadas para Dios, cimentados en su palabra. Se suponía que debían de ser luz para las naciones, revelando la rectitud del gobierno de Dios. Pero en lugar de que las naciones aprendan de Israel, Israel aprende de las naciones. Ahora, hermanos, la iglesia tiene que aprender del mundo. Qué grave error, ¿no? Uno observa, hermanos, muchos eventos motivacionales y donde inclusive la gente comienza a llorar, pasan tantas cosas y uno observa estos eventos que no tienen que ver nada con Dios y observa estos eventos cristianos, ¿no?, que se dan en la iglesia y uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí igual venden libros, venden tazas, venden esto, todo es una cuestión de venta. Y aquí en la iglesia igual se vende esto, se vende el otro, se vende aquí, se vende allá. Tienen VIP, tienen Platinum. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? Lamentablemente, creo que muchas veces la iglesia se quiere parecer más al mundo. Y hemos perdido nuestra identidad misional. Su petición de un rey como todas las demás naciones no es solo un rechazo de la lógica, es un rechazo de identidad. Que el Señor nos ayude a no perder nuestra identidad. Hoy cuántos se quieren parecer cada vez más al mundo. Quieren tener los estándares del mundo. Y han olvidado la palabra de Dios. Y peor aún, han rechazado a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra muchas veces nos confronta. Y es importante que nos detengamos en el camino, que hagamos un alto y que podamos reflexionar sobre nuestro andar. Señor, perdónanos todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas. Porque muchas veces nos hemos querido parecer al mundo, encajar en el mundo, mientras cuando hemos entendido, Señor, que nosotros debemos de ser personas diferentes y no perder la identidad que tú nos has dado. Señor, dirígenos, ayúdanos y ten misericordia de nosotros para vivir en santidad, para amar tu palabra
y para ser gobernados por ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. Señor, guárdanos en esta noche, protégenos. Guárdanos el resto de semana. Te pedimos, Señor, por nuestra salida, nuestra entrada. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. A mis hermanos que viajan en su vehículo, en su moto, en camioneta. Señor, por favor, aquellos que caminamos, guárdanos, protégenos y que podamos concluir esta semana con tu bendición, con tu paz. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso y bondadoso. Señor, te rogamos que podamos concluir esta semana con tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que nos hayan podido acompañar, hermanos, en esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor, visite nuestro canal de YouTube y nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase, active la campanita también para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Compártalos, también coméntelos. De esa manera nos ayuda mucho. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan una feliz noche.